De todos los objetos del cosmos, planetas, estrellas, galaxias, ninguno es tan extraño, misterioso o formidable como los agujeros negros. Los agujeros negros son las cosas más extraordinarias del universo. Podrían tragarse una estrella entera. Los agujeros negros tienen unos potentes chorros que escupen materia. Primero se descubrieron en papel. unos garabatos a bolígrafo en el reverso de un sobre. La extraña solución a una ecuación aparentemente irresoluble. Un enigma matemático. El propio Einstein no podía aceptar la existencia de los agujeros negros. Durante años la gente no se creía que existieran. La naturaleza no funcionaba así. Pero poco a poco, conforme los científicos investigan los agujeros negros, observando el efecto que causan a su alrededor, la evidencia empieza a crecer. Esa es la prueba de un agujero negro. Millones de veces la masa del Sol. Los descubrimientos más avanzados muestran Lo logramos. que los agujeros negros existen. Pensé que era una locura. Dije la puta. Pero, ¿qué son exactamente? Si pudiésemos visitar uno, ¿qué podríamos ver? Con su inmensa energía, ¿los agujeros negros conforman de algún modo la estructura misma del universo? ¿Es posible que no existiéramos sin ellos? Es todo un viaje. Este es el poder de los agujeros negros. En el universo existen objetos apocalípticos, máquinas de destrucción, amenazantes y misteriosos. Los agujeros negros. Hasta los científicos que los estudian los encuentran asombrosos. Los agujeros negros te impresionan. Me fascina su mera existencia. Los agujeros negros definen nuestro concepto de naturaleza. Los agujeros negros son el mayor misterio del universo. Son totalmente invisibles, pero más poderosos de lo imaginable. Pueden destrozar una estrella. Los agujeros negros se tragarán todo lo que se cruce en su camino. Querrás evitarlos a toda costa. Los agujeros negros hasta ralentizan el tiempo. Considerados antes demasiado extraños para ser reales, los agujeros negros hacen añicos nuestro entendimiento de la física. Pero estamos aprendiendo que pueden ser necesarios para que exista el universo que conocemos. Podrían ser los actores clave en el universo. ¿Qué son estos objetos extraños y poderosos? Inaudito y sorprendente. ¿Dónde están? La búsqueda de los agujeros negros está en marcha. Y será un viaje excitante por el universo hasta lugares donde todo lo que creemos saber es cuestionado. Donde el espacio y el tiempo, incluso la realidad, son más extraños que la ficción. Iniciamos ese viaje en un lugar insólito. Aquí, en una remota localización del estado de Washington, donde por primera vez un innovador experimento ha detectado agujeros negros. Empezó hace 50 años, cuando unos pocos científicos visionarios imaginaron una tecnología que aún no se había inventado, para buscar algo que ninguno estaba seguro de poder encontrar. Un experimento atrevido y arriesgado. Fallar podía marcar sus vidas para siempre. Pero no fallaron. Justo aquí, en estas instalaciones, hicieron un descubrimiento extraordinario. En las primeras horas del 14 de septiembre de 2015, grabaron un mensaje. Se ve y suena así.
Solo un pequeño trino. Pero ese trino es épico, monumental. La señal ha recorrido 1.000 millones de años luz hasta nosotros. Empezó muy, muy lejos. Y esto es lo que nos dice. En algún lugar del universo, hace 1.000 millones de años, 2 masivos agujeros negros giran uno en torno al otro en un encuentro fatal. Estaban cada vez más cerca, girando cada vez más rápido, hasta que finalmente colisionaron. Los agujeros negros crean ondas que se propagan hacia afuera, como las vibraciones en un tambor. Un redoble en el mismísimo tejido del espacio. El choque crea una explosión masiva que genera 50 veces más energía que todo el universo visible. No emite una onda de calor, de luz o de sonido, sino de gravedad. La onda de gravedad avanza a través del universo a la velocidad de la luz. La onda alcanza a las estrellas. En la joven Tierra se están formando los supercontinentes y acaban de aparecer los organismos microscópicos. Cruza galaxia tras galaxia tras galaxia. Los dinosaurios vagan por la Tierra. La onda sigue en movimiento. Atraviesa nubes de polvo. Y se acerca a la Vía Láctea. Empieza la edad de hielo. Somos trogloditas que pintan en cuevas. La onda llega a las estrellas más cercanas. Albert Einstein está en 6º curso. La onda está ya por Alpha Centauri. A medianoche del 13 de septiembre de 2015, está pasando por Saturno. Finalmente, 1.000 millones de años después de la colisión de los agujeros negros, la onda nos llega. Alcanza un par de nuevos observatorios revolucionarios, los lugares del atrevido experimento. Esto es LIGO, siglas inglesas de Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. 50 años después de iniciar el experimento, ha dado resultado y ha abierto una nueva forma de explorar el universo. Durante 400 años, casi todo lo que observamos en el espacio ha llegado a nosotros en diversas formas de energía electromagnética. O gravitatorias, si se prefiere. Esta débil señal es diferente. Lo que alcanzó la Tierra en septiembre de 2015 es una onda gravitatoria, una compresión y estiramiento de la estructura misma del espacio. No produjo luz. Ningún telescopio podría ver la colisión. Necesitábamos un tipo de observatorio completamente nuevo para detectarlo. Esa onda es la evidencia nueva y directa de uno de los misterios más extraños del universo, los agujeros negros. La mayoría de nosotros ha oído hablar de los agujeros negros. Son invisibles, potentes. Hablamos de objetos que tienen 1.000 millones de veces la masa del Sol. Extraños. Un cuerpo físico, con densidad infinita. Sin principio ni fin. Absorben materia y deforman la luz. Al acercarse a uno, el propio tiempo empieza a cambiar. La gravedad es tan intensa que las agujas de un reloj irían más lentas. El tiempo se volvería tan lento para uno que vería desplegar todo el futuro del universo ante sus propios ojos. Si cayeras dentro, te estiraría como un fideo. Te extrudiría a través del espacio-tiempo como la pasta de dientes por el tubo. Ahora sabemos más que nunca sobre los agujeros negros. Pero cuanto más aprendemos, más misteriosos se vuelven.
Son los objetos más exóticos del universo. No tenemos la física para describirlos. Da igual cuánto quieras entenderlos, siguen sin estar a nuestro alcance. Ahora, un hombre va a entrar en el abismo negro. Los agujeros negros tienen una reputación muy mala. Si quieres un villano para una película de ciencia ficción, pon un agujero negro. Pero, ¿qué es en realidad un agujero negro? ¿De dónde vienen? Se puede pensar que un agujero negro es como esto, un objeto, pero no. Es un agujero en el tejido del espacio. Un lugar donde no hay nada. Nada excepto gravedad. Gravedad intensísima y abrumadora. Si los agujeros negros no son más que gravedad. Gravedad extrema. ¿Qué es la gravedad? A todos nos suena la gravedad. ¿Cómo no? Rige nuestras vidas. Pero aún así, durante mucho tiempo, el funcionamiento de la gravedad fue uno de los mayores misterios. Hace 300 años, Isaac Newton estaba fascinado con el comportamiento de los objetos en movimiento. En un momento dado, descubrió las leyes del movimiento. Funcionan tan bien que las seguimos usando hoy. Pero las leyes de Newton solo pueden describir los efectos de la gravedad, no explican lo que es. Ahí es cuando entra en juego Albert Einstein. Al igual que Newton, reflexionaba sobre los cuerpos en movimiento y se preguntaba qué era la gravedad. ¿Es una fuerza? ¿O podría ser otra cosa? Esto es lo que le preocupaba a Einstein. Veamos esta manzana. No puedo moverla sin tocarla. Pero si la dejo caer, se mueve hacia la Tierra. Pero, ¿qué sucede si quito la mano? El suelo, el sótano y lo que hay debajo. ¿Qué pasaría? La manzana seguiría cayendo. Einstein se dio cuenta de que la gravedad tenía algo que ver con la caída. Ahora bien, si tiro la manzana, cae siguiendo una trayectoria curva. Pero imaginemos que la manzana se moviera mucho más rápido. En último extremo, si la manzana fuera muy rápida, digamos a 28.000 kilómetros por hora, su trayectoria coincidiría con la curvatura de la Tierra. La manzana está en órbita, en caída libre, igual que la Estación Espacial Internacional y los astronautas que están dentro. Según Einstein, la manzana, la estación espacial y los astronautas están en caída libre, siguiendo una trayectoria curva en el espacio. ¿Qué hace curva a esa trayectoria? La masa de la Tierra. A Einstein se le ocurrió un concepto sumamente sencillo, que el espacio y el tiempo están curvados por la Tierra y el Sol y por todos los cuerpos del universo. De acuerdo con Einstein, la masa de un objeto hace que se curve el espacio a su alrededor. Esa era la idea de Einstein. Ya no hablamos de fuerzas, simplemente hay cuerpos que curvan el espacio-tiempo y otros que siguen el trayecto más recto a través de él. Todos los cuerpos en movimiento siguen las curvas en el espacio. Entonces, ¿cómo es posible que la manzana se mueva sin tocarla? La Tierra curva el espacio y la manzana va en caída libre por esas curvas. Eso, según la teoría general de la relatividad de Einstein, es la gravedad, la curvatura del espacio. Y ese concepto de la gravedad, que un cuerpo cause que se curve el espacio a su alrededor, nos lleva directamente a los agujeros negros. Pero no es Albert Einstein el primero que establece la relación entre gravedad y agujeros negros. Es otro científico,
Karl Schwarzschild era un astrónomo alemán, director del Observatorio de Potsdam en Alemania. Desde que era adolescente calculaba las complicadas propiedades de las órbitas planetarias. Cuando Einstein expone su teoría de la relatividad en 1915, Karl Schwarzschild trabajaba para el ejército alemán, calculando trayectorias de artillería en la Primera Guerra Mundial. Solo semanas después de que Einstein presente sus estudios, Schwarzschild, que entonces estaba en el frente ruso, consigue un ejemplar y se pone a dibujar el campo gravitatorio en torno a una estrella. Einstein tenía una serie de aproximaciones, pero Schwarzschild, que estaba en el frente rodeado de balas y bombas, calculó una solución exacta para la teoría de Einstein y se la mandó. Einstein se quedó asombrado. Nunca pensó que alguien pudiera resolver las ecuaciones con exactitud. Pero Schwarzschild no solo hace eso. En esas soluciones a las ecuaciones de Einstein descubre algo de lo que ni el mismo Einstein se había percatado. Schwarzschild afirmó: puedo calcular la distancia que desconocemos desde el cuerpo gravitacional hasta donde existe una especie de límite. Schwarzschild concentró matemáticamente una masa, por ejemplo, una estrella, en un solo punto. Luego calculó cómo esa masa curvaría el espacio y los rayos de luz que estuvieran próximos. A través de sus cálculos matemáticos, dirigió partículas de luz o materia hacia este punto. Pero había un límite rodeando ese punto donde todas las partículas se detenían. Las partículas desaparecían. El tiempo se paraba. Schwarzschild había descubierto que una concentración de masa podía curvar el espacio de forma tan extrema que se creaba una región de no retorno. Cualquier objeto que pasara esa región quedaría atrapado, sin poder escapar, incluso la luz. Es como una ratonera. Puedes entrar, pero no puedes salir. Una vez que cruzas el límite, incluso si pudieras moverte por dentro, no podrías salir. No podrías mandar ninguna señal de socorro. Estarías en una zona aislada y desconocida del espacio-tiempo. Lo que Karl Schwarzschild había descubierto es que cualquier masa comprimida en un espacio lo suficientemente pequeño crea lo que hoy llamamos un agujero negro. Pero Albert Einstein, cuya propia teoría de la gravedad predecía tal cosa, no creía que pudiera suceder en el mundo real. Einstein no creía que la naturaleza pudiera actuar así. No le gustaba esa idea. Karl Schwarzschild enferma y muere antes de poder seguir investigando su propio descubrimiento. 2 años y medio después, en noviembre de 1918, termina la Primera Guerra Mundial. La extraña esfera teórica descubierta por Schwarzschild parecía destinada a ser olvidada. Solo una curiosa nota histórica a pie de página. Sin embargo, en las décadas posteriores, los físicos descubren más sobre el átomo y sobre cómo la fusión de átomos da energía a las estrellas en un proceso llamado fusión nuclear. Algunos empiezan a preguntarse si algo como un agujero negro puede provenir de una estrella. Pero no cualquier estrella. Tendría que ser grande. Las estrellas nacen en conjuntos y tenemos una distribución de tamaños y masas. Miles de pequeñas estrellas y algunas grandes, muy grandes, increíblemente masivas. Las estrellas son, en muchos sentidos, similares a seres vivos. Como los humanos, tienen ciclos vitales. Investigando los ciclos vitales de las estrellas en los años 30, 2 visionarios, Subrahmanian Chandrasekhar y Robert Oppenheimer, descubrieron que las estrellas más masivas morían de forma muy diferente a las más pequeñas. El ciclo vital de una estrella depende de su masa.
La masa de la estrella determina qué va a pasar cuando acabe de quemar su combustible de hidrógeno. Todas las estrellas empiezan quemando hidrógeno, el átomo más ligero. Fusionando átomos de hidrógeno, crean helio y van avanzando hacia elementos más pesados. La gravedad quiere aplastar la masa de la estrella, pero la enorme energía liberada por la fusión presiona hacia afuera, impidiendo que la estrella colapse. Las estrellas son estables por la presión hacia el exterior debido a la fusión nuclear, que se equilibra con la fuerza hacia el interior de la gravedad. Las estrellas más pequeñas no pueden fusionar elementos más pesados que el helio. Pero en las estrellas más masivas, la fusión rompe átomos cada vez más pesados hasta llegar al hierro. El hierro es un elemento tan masivo, tiene tantos protones en su interior que, con la fusión, no libera ninguna energía. El hierro es un callejón sin salida para las estrellas. La fusión de átomos más grandes que el hierro no libera suficiente energía para soportar a la estrella. Y sin esa energía de la fusión que mantenga llena la estrella, no hay nada para combatir la gravedad. Y la gravedad vence, y la estrella colapsa. Muy rápidamente, trillones de toneladas de materia se vienen abajo. Golpean el denso núcleo, rebotan y las capas exteriores de la estrella salen disparadas en una explosión masiva. Una supernova. Cuanta más masa, más gravedad. De modo que si el núcleo restante es suficientemente masivo, la gravedad se vuelve imparable. No hay fuerza conocida que impida el colapso hasta un pequeño punto infinitesimal. La gravedad aplasta el núcleo de la estrella, que se hace cada vez más pequeño, hasta que toda su masa se comprime en un punto infinitamente pequeño. Un agujero negro. La teoría tenía sentido, pero la mayoría de los físicos eran escépticos sobre los agujeros negros. Einstein, Eddington y todos los preeminentes astrofísicos entre los años 30 y 50 no creían que existieran. Durante mucho tiempo, siguió siendo una solución a un enigma matemático. Y se tardó bastante en empezar a investigarlos. Hasta los años 60 no se tomó en serio la idea de que una supernova pudiera crear un agujero negro. Un físico de Princeton, John Wheeler, que al principio se había mostrado escéptico, empieza a usar un término histórico para estos objetos invisibles: los agujeros negros. El término agujero negro proviene originalmente de la India. Era el nombre de una infausta prisión de Calcuta. Aún nadie había detectado ninguna señal de un agujero negro. Entonces, en 1967, una alumna de doctorado, Jocelyn Bell, descubre una extraña estrella muerta extremadamente pequeña, que emite muy poca luz, una estrella de neutrones. Restos fríos de una estrella que ha colapsado. La estrella de neutrones hace que los astrónomos empiecen a pensar que los agujeros negros, estrellas muertas mucho más pesadas, también puedan existir. Medio siglo después de que Carl Schwarzschild demostrara matemáticamente que los agujeros negros son posibles teóricamente, los científicos identifican un proceso natural que puede crearlos: la muerte de estrellas grandes. Estas explosiones gigantes de supernovas de estrellas extremadamente masivas crean agujeros negros. Cualquier estrella que nace con una masa unas 10 veces mayor que el Sol o más, acabará siendo un agujero negro. Nuestra galaxia está llena de pequeños agujeros negros, que son cadáveres de estrellas que estuvieron ahí y murieron. ¿Y cómo son estos cadáveres estelares invisibles? Imaginen que estoy explorando el espacio con alguna tecnología avanzada que permite el viaje interestelar, y así podríamos visitar un agujero negro, quizás uno en nuestra propia galaxia.
Este agujero negro en concreto no es muy grande. Tiene 10 masas solares, es decir, 10 veces la masa del Sol. Como todos los agujeros negros, tiene un horizonte de sucesos. Un límite que se diferencia de la oscuridad. Ese es el límite que descubrió Carl Schwarzschild, donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y hacia ahí nos dirigimos. Conforme nos acercamos, empiezan a pasar cosas muy raras. Miren al borde del agujero negro. ¿Ven cómo se distorsiona y difumina la imagen de las estrellas distantes en un círculo? Es la lente gravitatoria. La gravedad extrema del agujero negro curva la trayectoria de la luz al pasar, por lo que un único punto de luz, como una estrella, aparece brevemente como un anillo alrededor del horizonte de sucesos. Ahora estoy en el pozo gravitatorio y vamos a empezar a experimentar los efectos. La gravedad extrema ralentiza el tiempo en relación con la Tierra. Desde su punto de vista, yo voy a cámara lenta. Pero desde mi punto de vista, el tiempo en la Tierra va muy rápido. Ahora digamos que me quiero acercar más y dar un paseo espacial. La ralentización del tiempo en el agujero negro va a ser aún más pronunciada. Para hacer un seguimiento de los cambios que voy a experimentar, enciendo esta luz estroboscópica. Parpadeará una vez por segundo. Desde aquí puedo ver la sombra del horizonte de sucesos acercándose, y mi luz parpadea con normalidad. Pero si lo miramos desde la nave, cuanto más me acerco al agujero negro, más lento parece que me muevo. El intervalo entre parpadeos es tan largo que parece que estoy congelada en el tiempo. Para mí, todo es completamente normal, incluso cuando llego al horizonte de sucesos. Si esperara lo suficiente, quizás millones o miles de millones de años, desde la nave se vería cómo desaparezco, y no me volveríais a ver. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Eso es un misterio. E incluso si lo averiguara, nunca podría volver para contarlo. Pero algo es seguro. Los agujeros negros parecen oscuros desde fuera, pero dentro pueden ser brillantes. Puedo ver la luz de la galaxia que está cayendo detrás de mí, y eso es lo último que vería. Desgraciadamente, la diversión llega a su fin. Ahora que he cruzado el horizonte de sucesos, caigo hacia el centro, donde está concentrada toda la masa del agujero negro. Y empiezo a estirarme. Mientras caigo, la gravedad ejerce más fuerza en los pies que en la cabeza, y mi cuerpo empieza a separarse. Me estirará hasta dejarme tan delgada como un espagueti, y al final acabaré desintegrándome por completo, hasta mis partículas elementales, que se comprimirán hasta un punto infinitamente pequeño. Una singularidad, donde todo lo que entendemos sobre el espacio-tiempo pierde sentido. O quizás este agujero negro, que desde el exterior apenas tiene 70 kilómetros de ancho, sea tan grande como el universo por dentro. Y al pasar al otro lado, mis partículas pasen a formar parte del caldo primigenio de un nuevo comienzo. Eso es lo que dice la teoría sobre lo que podríamos experimentar si viajamos a un agujero negro.
Pero, ¿qué sabemos con seguridad? ¿Cómo se investiga algo que no se puede ver? Hay formas de investigar si algo está pasando en algún sitio sin verlo directamente. Estadio Take de los Yankees. ¿Qué está pasando dentro? ¿Hay un partido? Yo no puedo ver el campo, no puedo ver a ningún jugador, ni pelotas, ni bates, pero puedo decir si hay actividad en torno al estadio. Está claro que pasa algo. Parece obvio, pero aún así se puede aprender mucho solo con observar lo que pasa en los alrededores del estadio. Y estos tienen toda la pinta de aficionados al béisbol. Y así es como se investigan los agujeros negros, observando el efecto que causan a su alrededor. Pero, ¿qué tipo de efectos? ¿Cómo se manifiesta un agujero negro? Comenzando justo antes de la Segunda Guerra Mundial, dos descubrimientos colosales van a cambiar radicalmente la astronomía. En 1931, un ingeniero de los laboratorios Bell, Karl Jansky, captó unas misteriosas ondas de radio que venían del espacio profundo. Entonces el cielo se volvió aún más extraño. Cuando los científicos colocaron contadores Geiger en cohetes alemanes capturados y descubrieron que el cosmos también está lleno de rayos X. Estos descubrimientos dieron a los astrónomos importantes herramientas nuevas que revolucionarían la búsqueda de agujeros negros y expandirían espectacularmente nuestra visión. Nuestros ojos solo pueden percibir una muy pequeña parte del espectro electromagnético. Si el espectro electromagnético se dispusiera a lo largo del puente de Brooklyn, la porción que podemos ver sería de unos 30 centímetros de ancho. La radiación electromagnética incluye ondas de muchas frecuencias diferentes. Ondas de radio, microondas, luz infrarroja y ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La radioastronomía y la de rayos X abrieron el cielo, revelando cuerpos oscuros, o incluso invisibles, emisores de potente energía que nadie sabía que estaban ahí. Descubrieron que el universo parecía muy diferente a como lo era a la luz visible. Era mucho más violento, más activo. Una galaxia podía parecer tranquila en el espectro visible, pero con los rayos X se veía violenta y activa. Se dieron cuenta de que esa cosa tan tranquila que vemos ahí, donde parece que no pasa nada, y donde lo único que se mueve son los planetas, era una auténtica locura, era el caos. Los rayos X vienen del extremo de alta energía del espectro. ¿Qué es lo que crea toda esta energía? Lo cierto es que sea cual sea la fuente, es invisible para los telescopios ópticos ordinarios y es caliente. Los rayos X provienen de objetos que están a temperaturas de millones de grados, incluso decenas de millones. Una de las primeras fuentes de rayos X que captó la atención de los astrónomos se llama Cygnus X1. Cygnus X1 está en la constelación del Cisne, X porque era una fuente de rayos X y 1 porque fue el primero que encontramos. En 1970, Paul Murdin era un joven astrónomo inglés que intentaba asegurarse su próximo empleo. Estaba como investigador. Iba a terminar mi contrato de 3 años y pensé, ¿cómo puedo contribuir a encontrar qué son estas cosas? Murdin trabajaba en un castillo del siglo XV rodeado de telescopios. El Observatorio Real. Usando el telescopio más grande de Inglaterra, empieza a buscar en la zona de la constelación del Cisne. Decide buscar sistemas de 2 estrellas. Estos pares se denominan estrellas binarias. Puede sonar raro, pero no son inusuales en absoluto. La mayoría de las estrellas que vemos, quizás la mitad de ellas, son binarias. Pares de estrellas orbitando, unidas por la gravedad. Pero Murdin se pregunta,
¿Es posible que haya sistemas binarios en los que solo una de las estrellas sea visible? Pensé que quizás podía existir un sistema estelar donde hubiera una estrella ordinaria que emitiera luz y luego hubiera otra cercana que emitiera rayos X. El signo revelador de una binaria es que las estrellas se mueven una alrededor de la otra. Entonces Murdin comienza a buscar una estrella visible que muestre signos de movimiento. A veces venía hacia ti y a veces se alejaba. A veces venía hacia ti y a veces se alejaba. Cuando la estrella se mueve hacia nosotros, se ve más azul, ya que la longitud de onda de su luz es más corta. Cuando se aleja, se ve más roja, porque la longitud de onda de su luz es más larga. Esto se conoce como el efecto Doppler. Tras buscar cambios de color en cientos de estrellas de la constelación del Cisne, Murdin encuentra una posible candidata. Una estrella visible cuya luz va cambiando como si se moviera. Estaba muy claro que era una estrella binaria, una estrella doble. La estrella se movía alrededor con un periodo de una vuelta cada 5,6 días. Pero no se podía ver en torno a qué giraba. No había rastro en el espectro de la segunda estrella. Había una estrella ahí, pero la segunda no estaba. Murdin ha encontrado una estrella binaria con una sola estrella visible. El segundo objeto emite rayos X. Tiene suficiente masa y gravedad para mover una estrella, pero no emite luz. ¿Podría ser el cadáver de una estrella con masa suficiente para convertirse en un agujero negro? Lo más importante a la hora de decidir si Cygnus X1 era un agujero negro era medir la masa del objeto que emitía rayos X. Tendría que ser muy masivo, al menos 3 veces la masa de nuestro Sol. Si no, probablemente fuera una estrella de neutrones. Una estrella que ha colapsado, que es densa, pero no lo suficiente para ser un agujero negro. Las estrellas de neutrones tienen una masa máxima, y estábamos seguros de que esa masa máxima era menor que 3 veces la masa del Sol. Así que los investigadores tenían que llegar a la conclusión de que el cuerpo sin luz, el que emitía rayos X en Cygnus X1, era más pesado, con suerte mucho más pesado que 3 masas solares. A partir de sus observaciones, Murdin puede hacer una estimación de la masa del compañero invisible. La respuesta resultó ser 6 veces la masa del Sol. Así que como conclusión, Cygnus X1 era un agujero negro. Y la clave para la afirmación era que la masa de la estrella que no podíamos ver era mayor que 3 masas solares. Cuando terminé de escribirlo todo, me recosté y pensé, pues es un agujero negro. Esta sería la primera vez que se detectaba un agujero negro. Es un descubrimiento enorme y Murdin tendrá que convencer a los escépticos, empezando por su jefe. El astrónomo real, Sir Richard Bully, no creía en los agujeros negros. Es fantasioso. Mucha gente hablaba de esto en California. Había mucha gente curiosa en California, mucha gente de tipo hippie. Gente como el teórico Kip Thorne. Estaba nervioso. Yo estaba muy nervioso por el alcance del descubrimiento y también mis compañeros. Estaba trabajando con una colega científica, Louise Webster, y nos cortamos un poco a la hora de exponer lo que habíamos hecho, porque sabíamos lo que iba a pensar la gente. Y si lees el artículo que publicamos, solo mencionamos el término agujero negro una vez, al final. Pensamos que puede ser un agujero negro. El artículo de Paul Murdin y Louise Webster se publicó en septiembre de 1971. Otros astrónomos coincidieron en que podía ser un agujero negro, pero nadie lo sabía con certeza. 3 años después, Kip Thorne y el notable físico británico Stephen Hawking hacen una apuesta hoy muy conocida sobre Cygnus X1. Hicimos una apuesta sobre si Cygnus X1 era un agujero negro o no. La apuesta es en parte una broma.
Los dos esperan que sea un agujero negro, pero Hawking no quiere gafarlo y apuesta contra sus propios deseos. Stephen sostuvo que Cygnus X1 no era un agujero negro y yo dije que sí lo era. Firmamos la apuesta en diciembre de 1974. Poco a poco la afirmación de que era un agujero negro fue cada vez más sólida. Así que, en junio de 1990, Stephen se coló en mi despacho y me dejó su huella dactilar en la apuesta, admitiendo su derrota en mi ausencia. Volví de Rusia y descubrí que se había rendido. En 1990, la prueba de la masa de Cygnus X1 podía ser lo bastante sólida para decidir una apuesta entre dos amigos. Pero la estimación original no era suficientemente precisa para ser definitiva. Para calcular la masa, Paul Murdin tuvo que confiar en estimaciones aproximadas de la distancia a Cygnus X1, que variaban en un factor de 10. La cuestión quedaría sin resolver durante 20 años, hasta que el astrónomo Mark Reed se quedó intrigado con el rompecabezas. La estimación variaba entre 3 y 13 masas solares, así que no había una prueba sólida de que fuera tan masivo para ser un agujero negro. Reed era astrónomo en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, cuando establece la prueba definitiva de que Cygnus X1 es un agujero negro al medir su masa de forma precisa. Pero, ¿cómo se puede medir la masa de un cuerpo invisible? Usando las leyes creadas por el astrónomo alemán Johannes Kepler en el siglo XVII, es posible calcular la masa de un cuerpo celeste, pero solo si conoces a qué distancia se encuentra. La distancia en astronomía es algo fundamental. Si no sabes la distancia, no sabes qué objeto es. Podría ser como una luciérnaga que está muy cerca o una estrella enorme mucho más grande que el Sol muy distante. Por lo tanto, para conseguir la masa exacta de Cygnus X1 y confirmar que es un agujero negro, Reed tiene que saber lo lejos que está. Pero, ¿cómo se mide la distancia hasta una estrella? El secreto radica en un fenómeno familiar, el paralaje. Es lo que usan nuestros ojos y nuestro cerebro para ver en 3 dimensiones. Levanta un dedo con el brazo extendido. Míralo y cierra un ojo. Si cierro el ojo izquierdo, veo el dedo en un lado de la pared que tengo al fondo. Si abro el ojo y cierro el derecho, veo que el dedo se ha movido con respecto a la posición de antes. Eso es porque tenemos los ojos separados y vemos desde diferentes puntos de vista. Para usar paralaje para medir la distancia a un objeto en el cielo, los astrónomos aprovechan que el movimiento de la Tierra les proporciona 2 puntos de vista diferentes. Imaginen que Cygnus X1 está aquí y que la Tierra y el Sol están allí. La Tierra da la vuelta alrededor del Sol una vez al año. En primavera, la Tierra acaba en uno de los lados del Sol y observamos a Cygnus X1 a través de una línea recta así. 6 meses después, la Tierra da la vuelta al Sol hacia el otro lado. Y ya tenemos el otro punto de vista desde Cygnus X1. Ahora ya tiene un triángulo formado por las 2 posiciones de la Tierra y Cygnus X1. Conocemos la base del triángulo, el diámetro de la órbita de la Tierra. Y los principios de geometría nos dicen que lo único que necesitamos para calcular la distancia es el ángulo de arriba. Medimos ese pequeñísimo ángulo que se formaba con Cygnus X1 y luego, con geometría directa, pudimos calcular la distancia hasta Cygnus X1, y de eso se infiere una masa muy precisa. El concepto es simple, pero Cygnus X1 está tan lejos que el ángulo a medir es minúsculo. Una pequeña fracción de 1 grado. Estamos hablando de lo que llamamos miliarcosegundo, que es 1 milésima de segundo de arco. Es más pequeño que el ángulo que proyectaría la nariz de Abraham Lincoln en 1 centavo en San Francisco, visto desde Nueva York. Como el ángulo es tan minúsculo, no puede medirse con un solo telescopio.
Pero el equipo de Reed tiene una solución. Agrupamos 10 radiotelescopios repartidos por Estados Unidos, incluidos el de Hawái y el de Saint Croix en las Islas Vírgenes. Usamos esos telescopios de forma simultánea y sintetizamos en un ordenador un telescopio que tenía el diámetro del tamaño de la Tierra. Eso te da una resolución angular increíble. Mediante esta técnica, el equipo de Reed determina que Cygnus X1 está a 6.000 años luz de distancia. Con esa nueva distancia, los 6.000 años luz, pudimos determinar que la masa era de unas 15 masas solares. Claramente un agujero negro. 40 años después de ser identificado como posible, Cygnus X1 es aceptado ampliamente como el primer agujero negro confirmado. Era un artículo comedido, pero que mi nombre y el de Louis Webster estuvieran ahí nos ayudó mucho en nuestras carreras. Creo que gracias a ese descubrimiento me ofrecieron un puesto fijo. En mi familia lo celebramos a lo grande. Así que resultó muy bueno para mí, sin contar con la satisfacción intelectual de resolver un problema. Finalmente, tras años de especulaciones, tenemos un agujero negro real. Y no solo eso, sino que es un agujero negro que emite rayos X y tiene una estrella compañera. Si pudiéramos visitarlo con mi nave espacial imaginaria, ¿qué veríamos? La distancia hasta Cygnus X1 está establecida en 6.000 años luz desde la Tierra. Y su masa es de 15 masas solares, es decir, 15 veces la masa del Sol. Cygnus X1 está rodeado por un disco de acreción, una nube de gas y polvo con forma de disco, fuera de su horizonte de sucesos, el punto de no retorno. A medida que la gravedad atrae la materia hacia el agujero negro, la nube empieza a girar, igual que el agua al caer por un desagüe. Dentro del disco de acreción, las partículas más cercanas al agujero negro giran a la mitad de la velocidad de la luz. Es como un acelerador de partículas gigante en el espacio. Que esas partículas corren alrededor chocan, lo que las calienta hasta millones de grados. Al calentarse tanto, las partículas emiten rayos X, los mismos que llevaron al astrónomo Paul Murdin a investigar este agujero negro hace 5 décadas. Y hay algo más en Cygnus X1 que lo hace diferente. Tiene una estrella compañera. Esta estrella azul supergigante orbita el agujero negro una vez cada 5,6 días. Orbita tan cerca de Cygnus X1 que el agujero negro arranca materia de la estrella y la impulsa a su disco de acreción. Parte de esa materia llegará al horizonte de sucesos y la absorberá, pero no toda. Parte de la materia no llegará a entrar en el agujero negro. Algo así como un niño comiendo. La mitad de la pasta acaba en el suelo, la mitad puede estar en el techo y parte en la boca. Una de las características más llamativas y enigmáticas de Cygnus X1 son sus enormes chorros. Son haces de partículas y radiación que salen de los polos norte y sur de Cygnus X1, perpendiculares al disco de acreción. Hay mucho que aún no sabemos sobre estos chorros, pero están totalmente centrados y son increíblemente potentes. Salen disparados casi a la velocidad de la luz y se extienden mucho más allá de Cygnus. Cuando los gases alcanzan esas temperaturas tan altas y producen luz, también se forma un pequeño campo magnético a su alrededor. No sabemos muy bien cómo, pero estos campos magnéticos ayudan a orientar estas salidas masivas de los agujeros negros, como unas mangueras muy potentes que escupen materia. Este sería Cygnus X1 si pudiéramos verlo de cerca. Un creciente agujero negro con enormes chorros que dispara partículas hacia el universo.
Son como unos demonios, escupefuego, por así decirlo. Resplandecen, hay explosiones. Es como una bola de fuego muy violenta y activa. Lo que una vez fue una rara curiosidad matemática, hoy es algo muy real. Tras décadas de escepticismo, los científicos han aceptado que los cadáveres sin energía de las estrellas grandes pueden atrapar la luz en su interior, curvar el espacio-tiempo a su alrededor, atraer materia y acelerarla a velocidades sobrecogedoras. Los agujeros negros eran una idea tan radical que no podíamos aceptarla, pero poco a poco las pruebas se han vuelto cada vez más sólidas y hemos aceptado estas cosas asombrosas. En la Vía Láctea se han encontrado al menos 20 estrellas binarias de rayos X que incluyen un agujero negro como Cygnus X1. Recientemente, los astrónomos han anunciado pequeñas pruebas de otros 10.000 posibles agujeros negros en el centro de nuestra galaxia, lo que les lleva a pensar que puede haber millones de cadáveres estelares en el universo. La prueba está ahí. Los agujeros negros existen. Pero, ¿dónde están? ¿Cómo de grandes pueden ser? ¿Son solo una curiosidad? ¿O tienen un papel en el universo? ¿Es posible que no existiéramos de no ser por ellos? Puede que sean actores clave del universo. Misteriosos y cada vez más cercanos. La búsqueda de agujeros negros continúa.